tenerlos nuevamente acá en mi canal. Espero que estén todos teniendo un buen día. Hoy vamos a iniciar o vamos a dar la clase correspondiente al tema 5, clase 3, relacionada con los quemadores de vapor. Vamos a ver los diferentes tipos de quemadores y espero que les sea útil para entender cómo es que trabaja el sistema de inyección de combustible a una caldera. Sin más, adelante. Expresar lo que son los quemadores, ya cada uno de los tipos de quemadores que se utilizan. Quiero dejar remarcar y dejar claro cuál es la importancia del quemador y el proceso de atomización. Aunque parece algo, un tema ya trillado, es importante dejar claro que el éxito de la combustión en cualquier sistema, ya sea un motor de combustión interna, ya sea una caldera, el éxito de la combustión va a estar en lograr una gran superficie media específica para el contacto del aire que va a entrar en reacción con el combustible y la superficie de las gotas de combustible. Mientras más distorsionado y grandes sean las gotas de combustible, la superficie media específica de contacto entre el aire y el combustible será muy baja y por lo tanto la reacción para la combustión lo que traerá como consecuencia es una combustión lenta, una combustión ineficiente. Mientras que una buena atomización, y es lo que garantizan los quemadores, de una superficie media específica muy alta por tamaños de partículas muy pequeños, tamaños de gotas de combustible muy pequeños y muy uniformes en ese tamaño pequeño, garantiza una excelente mezcla entre el aire para la combustión y las gotas de combustible, garantizando así una buena combustión. Algo de esto podremos ver en el tema 6 relacionado con las llamas. Pero quiero remarcar esto antes de entrar en los detalles de los tipos de quemadores. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Vamos a comenzar por el tipo de quemador, atomizador mecánico sin retorno. Como lo dice el dicho, es un atomizador, un quemador, más bien digamos, es la parte activa para la atomización del quemador. Porque en realidad el quemador tiene varias partes que van a ver en el video muy detalladas. En síntesis, fuera de la caldera va a tener la entrada de combustible, la conexión para la entrada de aire y la conexión para un piloto de encendido. Algo similar a lo que sucede en los calentadores caseros, pero por supuesto más grande, así como un detector de llama para apagar el piloto cuando la llama ya del quemador, en el quemador y en el atomizador se ha establecido correctamente. Ahora, un atomizador mecánico quiere decir que no interviene solamente la presión del combustible, es la que interviene para lograr la atomización, más la construcción interior del quemador, que hace que el combustible que entra en esta dirección pase
ya dividido por una pieza atomizadora, no es más que un cilindro con pequeños agujeros todo a su alrededor, y ya cuando el combustible salga, sale atomizado en diferentes direcciones, en un ángulo que puede estar entre 60 y 90 grados. Ahora, estos quemadores, que están compuestos por el cuerpo del atomizador, la tuerca, la cámara de turbulencia, que es donde se produce la ruptura del hilo de combustible, y el difusor, que es otra pieza que se encarga de difundir las partículas de combustible en el aire, y la van a ver en el video, tiene determinadas características. Se le atribuye que tiene una buena combustión y que son quemadores económicos. Realmente son quemadores muy fáciles de hacer, muy fáciles de limpiar, muy fácil de reparar y reponer sus piezas en algunos casos, y por lo tanto lo hace más económico. Son de sencilla fabricación. Conocí en mi vida laboral de talleres donde con un buen torno, una buena fresadora y un buen tornero se lograban hacer quemadores de muy buena calidad. Presentan un menor nivel de ruido, obviamente no tienen un fluido auxiliar que provoque un alto ruido, una turbulencia, como vamos a ver en los quemadores más adelante, en otro tipo de quemadores más adelante. Y esta cualidad que se le atribuye, dice que con el empleo de combustible sulfuroso produce menos corrosión, se plantea a partir de que no hay ningún fluido auxiliar como vapor o agua que pueda contribuir a la corrosión por baja temperatura en las zonas de más baja temperatura en la caldera. Ahora, presenta desventajas importantes también. Primero, requiere un gran calentamiento y filtración del combustible. Eso es muy importante. O sea, para alcanzar la atomización adecuada en un quemador mecánico sin retorno, la temperatura del combustible tiene que ser muy baja para que la viscosidad, tiene que ser muy alta para que la viscosidad sea muy baja y entonces se pueda producir una buena atomización. Cuando esto no es así, o sencillamente también el sistema de filtrado es ineficiente, entonces el quemador se tupe, la atomización es mala, muy mala atomización, no hay homogeneidad en los tamaños de partículas y la combustión termina siendo muy mala. Es propenso a una rápida coquización, precisamente por lo mismo. Como tiene que calentar a muy alta temperatura para poder atomizar adecuadamente y bajar la viscosidad, lo que sucede es entonces que ahí puede haber cambio de resina a farteno, o pueden haber coquizaciones de partículas que no se quemen, que no logren salir a la atomización en el interior del hogar de la caldera y que se coquicen en la boquilla del quemador. Poseen un rango de regulación muy bajo. O sea, cuando trabajan, la caldera trabaja a alta potencia y desarrolla todo su potencial. Eso está bien, el quemador funciona bien, pero cuando la caldera baja su capacidad de generación por necesidades del sistema, entonces la regulación del quemador se hace muy difícil, porque la presión de combustible tiene que bajar mucho para poder llegar a ese nuevo nivel más bajo, y eso dificulta el funcionamiento del quemador para que trabaje bien. Con frecuencia, por esta razón, se utilizan quemadores auxiliares para encendido de arranque de la caldera, porque también para arrancar es muy difícil lograr un funcionamiento adecuado del quemador, porque no tiene la temperatura suficiente en el horno, entonces tiene que arrancarse con quemadores auxiliares, y cuando se alcanzan las temperaturas adecuadas de trabajo y el combustible incluso alcanza la temperatura para la viscosidad requerida, entonces se puede encender el quemador mecánico. Y no garantizan una buena combustión a bajas presiones. Esto es, por tanto, lo mismo que hemos dicho: hay una atomización mala, hay una superficie media específica para contacto del aire con el combustible que no es la satisfactoria, y por tanto el quemador no trabaja adecuadamente.
tenemos el quemador atomizador mecánico con retorno. Aquí, como lo dice la palabra, el combustible que llega al atomizador, no todo es inyectado al interior del hogar de la caldera, porque hay una parte del mismo que retorna. Entonces se tiene que, el combustible entra por aquí, en este tipo de atomizador, hace este recorrido, pero una parte de él se atomiza y otra parte retorna al sistema de combustible. Los retornos se hacen en ocasiones el mismo sistema de succión de la bomba de combustible y en ocasiones se hacen hacia los tanques de consumo de combustible con el objetivo de no perder ese calor que existió para el calentamiento y reducción de la viscosidad del combustible en línea, sino que ese calor se reintegre al tanque de consumo de combustible y ayude a mantener y a conservar la temperatura de combustible en el tanque de consumo de la caldera. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, no requiere de tan buena filtración del combustible, aunque eso es muy relativo. Una mala filtración del combustible pues también produce la tupición de la salida del atomizador y esto pues trae como resultado malas atomizaciones con los problemas que ya he explicado de combustión. Logra un mayor rango de regulación. Esto sí es cierto. ¿Por qué? Porque si aumentas el flujo de combustible para aumentar la capacidad de generación de vapor de la caldera, el retorno será menos, obviamente, porque la mayor cantidad de combustible se estará inyectando al horno. Y eso hace que funcione adecuadamente. Pero si la caldera baja de régimen y su capacidad de generación de vapor es mejor, entonces va a haber más retorno. Y eso hace que la atomización sea la adecuada para ese nuevo régimen. Entonces el retorno de combustible se convierte en una especie de sistema autorregulador de la variación de la inyección y puede variar, se considera, entre 1 a 10 para caudales de 800 kilogramos por hora de vapor y de 1 a 10 de 1 a 8 para caudales de 800 kilogramos por hora de generación de vapor y de 1 a 10 para caudales superiores. Porque, repito, el sistema de retorno produce una especie de autorregulación que permite la atomización adecuada del combustible. No es como el caso de los quemadores sin retorno, donde la presión siempre tiene que ser muy alta para lograr una adecuada atomización de combustible. ¿Cuáles son las desventajas que tienen los atomizadores mecánicos con retorno? Es que se pierde mayor energía debido al retorno depósito de combustible, pero para que esto sea lo menor posible, lo que se ha hecho en la práctica, que al retornar al depósito de consumo, ya en el tanque de consumo de combustible se mantiene una temperatura aproximadamente de 60 grados y cuando retorna el combustible y lo que logra es mantener esa temperatura prácticamente con un menor consumo de vapor para el calentamiento. Es la forma de paliar la situación que presenta o la desventaja que presentan los quemadores mecánicos con retorno. Y en segundo lugar, incrementa el insumo de energía. Esto sí es cierto. ¿Por qué? Porque la estación de bombeo tiene que trabajar mucho más. Está bombeando en la mayoría de las veces o siempre una cantidad mayor de combustible que la que se está consumiendo. Y esto provoca un incremento de la energía de consumo para el bombeo.
quemadores con fluido auxiliar, en este caso vamos a hablar de vapor, que es lo más común. O sea, hay quemadores con uso de fluido auxiliar que utilizan agua o que utilizan aire, pero los que utilizan agua tiene que ser calentada el agua o tomar agua del sistema de alimentación de la caldera, ya es agua tratada, y esto no es conveniente desde el punto de vista económico, no tiene sentido. Y con aire, pues tienes que calentar el aire para que no incorpore o no provoque un enfriamiento en el sistema de combustión. Lo más normal, lo que más van a encontrar es que los quemadores mecánicos que trabajan con fluido de vapor, con fluido auxiliar, lo que utilicen es vapor como fluido auxiliar, ya que el vapor también incorpora calor al proceso de combustión y de transferencia de calor en el interior de la caldera. El funcionamiento es muy parecido a los quemadores mecánicos con retorno, pero lo que está en azul, que entra por acá, es sencillamente el vapor de agua a una presión determinada, mientras que por el centro, pasando por el difusor, pasa el combustible a una presión determinada también. Una de las características principales de estos quemadores es que admiten muy grande regulación. Van a ver que las presiones de vapor de combustible pueden estar entre 0.5 y 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, mientras que la de fluido auxiliar puede oscilar entre 2 y 9, según el rango de trabajo de la caldera o de generación de vapor de la caldera. El ángulo de atomización se mantiene siempre independientemente de la presión de la atomización y del combustible, o sea, del vapor y del combustible, y el chorro de combustible no es menos sensible a las variaciones de presión debido a los cambios de carga de la caldera. Y también puede trabajar con viscosidad menos exigente, entre 7 y 10 grados de Engels. Sin embargo, vamos a ver un tipo de quemadores que se denomina tipo Y, que se está utilizando mucho en las grandes calderas de centrales termoeléctricas, que la exigencia del trabajo, de la viscosidad, o sea, de la viscosidad para el trabajo del quemador, tiene que ser de 2,5 grados Engels, lo cual es bastante exigente. Como principales desventajas, pues un porciento limitado de la producción y uso se estima para lograr una buena atomización. Y por último, el fluido auxiliar de agua, como ya vimos, pues puede incrementar la corrosión, porque como quiera es vapor que se va a condensar y que en la zona fría puede provocar la corrosión por baja temperatura, como ya hemos explicado antes. En esta imagen, acá, tenemos un atomizador tipo Y. Este atomizador va puesto con una tuerca en la caña del quemador en dos conductos. Entonces aquí lo que tenemos es que por el conducto exterior de la caña del quemador pasa vapor. Y acá pasa combustible a presión, obviamente.
Esto incrementa el ángulo de atomización porque se mezclan vapor y combustible. Y la atomización es mucho más eficiente. Estos son los tipos de atomizadores que más se están utilizando en los últimos tiempos, sobre todo en las grandes calderas de las centrales eléctricas. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Pues bueno, garantiza una fina atomización, indiscutiblemente. De todos los quemadores que hemos visto, estos son los que garantizan la mejor atomización. Tienen un consumo específico de vapor por kilogramo de combustible muy bajo. La presión de combustible puede oscilar entre 5 y 35 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual es un amplio rango y permite asimilar las variaciones de carga en la caldera, y puede trabajar con un flujo mecánico solamente, pudiendo utilizar vapor de 1 a 1,5 kilogramos como enfriamiento de la boquilla nada más. O sea, un quemador que tiene la posibilidad de trabajar como quemador mecánico sin retorno, con un flujo de vapor muy bajo como fluido auxiliar, con el único objetivo de enfriar la boquilla del atomizador, pero cuando sea necesario se incrementa el flujo de combustible, se incrementa la presión de combustible, se incrementa entonces el flujo de vapor auxiliar para la atomización y funciona perfectamente bien, una doble cualidad del quemador Y. Y son eficientes en un rango de variación de carga de la caldera muy alto. Aunque las calderas normalmente los rangos de variación tienen límites, pero bueno, pueden producir rangos de variación de carga de la caldera significativos en algunos casos. Como desventajas principales es de una fabricación más compleja, como pueden ver, y por supuesto algo que no he dicho pero quiero aclarar, en la fabricación de los quemadores el acabado de la superficie de los agujeros es muy importante. Bueno, toda la superficie maquinada del quemador tiene que tener un buen acabado, porque de lo contrario interfiere en la calidad de la atomización. Pero en estos tipos de quemadores tipo Y, en los quemadores tipo Y, el acabado es más complejo de dar por la forma de construcción del quemador, pero se logra. Y existen quemadores de tipo Y construidos en talleres sin muchos recursos, cuya calidad es extraordinariamente buena. Y como principales desventajas, bueno, ya dije, fabricación más compleja, y hablé de la viscosidad que requieren una viscosidad mucho más baja, y eso requiere por tanto una temperatura mayor de calentamiento, pero se compensa con la calidad de atomización y la buena combustión. Los atomizadores de copa rotatoria, aquí hay una imagen de él, la van a ver en el video, son atomizadores que en realidad ya no se encuentra mucha aplicación de ellos, aunque algunos constructores de calderas persisten en utilizar los mismos. El atomizador de copa rotatoria consiste en una copa rotatoria, o sea, forma de copa, que gira a alta velocidad. Cuando el combustible se inyecta aquí, se adhiere a la copa rotatoria, o sea, se pega a las paredes de la copa rotatoria, y como la copa rotatoria gira a muy alta velocidad, la fuerza centrífuga lo que va provocando al mismo tiempo es que se pega a las paredes del quemador, pero que se vaya desplazando hacia la salida de la copa en esta zona.
y entonces eso produce una atomización. Estos quemadores no se utilizaron en calderas muy grandes porque son muy complejos desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista constructivo, y la copa requiere de un acabado superficial muy importante, muy significativo para que el combustible se desplace por la copa hacia la parte delantera con la presión que entra, pero que al mismo tiempo con el giro se atomiza el combustible al salir de la copa, digamos que en forma de cono, pero ya en finas partículas divididas. No es un quemador que se utilice en gran cantidad, con mucha frecuencia en estos momentos, pero es un tipo de quemador que se pueden encontrar en algunas calderas, sobre todo calderas de pequeña a mediana capacidad de generación de vapor. Las principales ventajas es que puede utilizarse en calderas medianas, dice aquí de gran vapor, se pone, pero no es totalmente, es más económico el tipo con vapor. Y eso sí requiere menor temperatura de calentamiento para la atomización. Como desventaja fundamental son más costosos, sensiblemente más costosos, porque todo el mecanismo de movimiento de la copa, de acabado de la copa, de construcción de la copa, de la forma de hacer llegar el combustible a las paredes de la copa, pues hace que sea un mecanismo más complicado, más costoso. Incluso requiere frecuentes mantenimientos, requiere frecuentes limpieza, lo cual no sucede con los otros tipos de quemadores. Por último, me voy a referir de manera muy general a los quemadores de bajo NOx. Los quemadores, o sea, lo que produce el NOx, las emisiones de óxido de nitrógeno en las calderas, es el nitrógeno que contiene combustible, no es que está en el aire, el nitrógeno que contiene combustible. Y la permanencia de las gotas de combustible precisamente en la zona de alta temperatura. Esas son las causas fundamentales o las cualidades fundamentales que producen los óxidos de nitrógeno en la quema de combustible fueloil, combustible pesado en las calderas. Por lo tanto, se trabajó en la creación de un quemador que provocara digamos, una separación dentro del chorro de combustible y dentro de la raíz de la llama, que permitiera que el tiempo de las partículas de combustible en la zona de alta temperatura fuera el menor posible, para que esto no permitiera la formación de los óxidos de nitrógeno, al mismo tiempo de distribuir el aire, de manera tal que las temperaturas de la llama fueran una temperatura adecuada para el proceso de transferencia de calor en el interior de la caldera, pero al mismo tiempo fuera separada como en varios flujos, de manera tal que no fuera una gran llama que elevara la temperatura muy significativamente, 1300, 1400 grados centígrados, y que el combustible que está constantemente saliendo por ahí permaneciera en esa zona de alta temperatura para disminuir, o sea, provocando una gran cantidad de NOx. Mientras que estos quemadores precisamente lo que producen es que la llama esté distribuida, que la temperatura de la llama permita calentar el horno, permite una transferencia de calor radiante, pero al mismo tiempo sea como una llama distribuida, donde el tiempo de permanencia del combustible en esa zona, que ya no será de tan alta temperatura, pues sea el menor, las partículas, y por lo tanto los óxidos de nitrógeno que se formen sean menor. Este tipo de quemador ha ganado mucha aplicación en hornos de vidrio, en muchos casos, en hornos para cemento, fundamentalmente para cemento blanco,
que tiene que ser un clinker de mucha calidad y que no esté contaminado con óxido de nitrógeno específicamente. Por lo tanto, esta es la aplicación y los quemadores de bajo NOx que lo pueden encontrar, pero en lugares, en trabajos muy específicos, donde se necesita, como el cemento blanco, que la calidad del producto sea la adecuada. Hasta aquí lo que quería exponer relacionado con los tipos de atomizadores en los diferentes tipos de quemadores que se pueden encontrar en la industria, en calderas con diferentes aplicaciones. En términos generales, digamos que los atomizadores mecánicos sin retorno o con retorno se utilizan básicamente en calderas de tubos de fuego de no gran capacidad de generación, donde no es conveniente el uso de vapor como fluido auxiliar. Tenemos que los quemadores mecánicos con fluido auxiliar, pues que utilizan vapor, fundamentalmente ya el uso del aire, de agua, es muy poco aplicado para este tipo de quemaduras. Generalmente en vapor se utiliza fundamentalmente en calderas de tubos de agua, ya de medianas a grandes dimensiones, y en calderas de centrales eléctricas. Y en este último tipo de aplicación, básicamente se utilizan con mucha frecuencia los quemadores tipo Y por su efectividad en el proceso de atomización, y que aunque son más complicados, más costosos desde el punto de vista constructivo, su funcionamiento asegura una atomización adecuada y, como dije al principio, una superficie media específica para el contacto del aire con las gotas de combustible mucho mayor y permite una combustión mucho más eficiente. Espero que les haya sido útil lo que hemos visto hoy. Me despido de ustedes con mucho afecto, mucho cariño, como siempre, mano arriba si les gustó lo que vieron en la clase de hoy, mano abajo si no les pareció adecuado, pero como quiera suscríbanse al canal y toquen la campanita con el fin de que reciban los avisos adecuados. A todos les deseo que estén bien, que tengan muy buena salud y que el éxito en su vida laboral y profesional siga creciendo sin límites en términos generales. Para todos, mi salud. Nos vemos en la próxima clase.